Venimos de hablar acerca de la marca de la bestia y nos vamos a adentrar ahora a lo que tiene que ver con la gran tribulación y el fenómeno del arrebatamiento. Esto es un fenómeno complejo, es un fenómeno extenso, del cual voy a tratar de abordarlo por lo menos en 2 sesiones. Esta será la primera y luego estaremos hablando de una segunda parte donde terminaremos posiblemente refiriéndonos un poco más al concepto o a la idea del arrebatamiento. Pero bien, como decía hace un momento, venimos de explicar, de plantear lo que es la marca de la bestia. Así que vayamos ahora entonces a entender cuáles son, vamos a decir, las consecuencias o las cosas que van a ocurrir en relación a la marca de la bestia. Hay dos muy importantes que están en el libro de Apocalipsis 14, versículos 6 al 8. Lo voy a leer yo para ustedes en un momento mientras que lo anotan. Son dos, podríamos decir, señales trascendentes que tienen que ver con este fenómeno. Dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra. Toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Una primera gran señal en medio de lo que va a ser la marca de la bestia como anticipo también de la gran tribulación tiene que ver con la predicación del evangelio a toda la tierra. Esto es una cosa maravillosa, extraordinaria, en la cual todo creyente debería estar afirmado en la fe. El evangelio será predicado. Esto no implica, por supuesto, que todos se van a convertir a Cristo, pero el evangelio llegará a todos los rincones de la tierra, sin importar raza, sin importar lengua, sin importar condición social. El mensaje de salvación llegará. Y hay una marca muy importante o una característica muy importante con relación a este mensaje de salvación, y es el mensaje de arrepentimiento. Es un mensaje que le dice al pueblo, a la gente en general: vuélvanse a Dios porque las puertas del juicio se han abierto. Entonces, esa es, podríamos decir, la primera gran señal que nos empieza a hablar de lo que tiene que ver con la gran tribulación y que es una de las señales vinculadas a la manifestación de la marca de la bestia. Hay otra segunda señal que continúa ahí en ese mismo verso que dice lo siguiente: otro ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bueno, estamos hablando de que Babilonia representa una figura de control religioso. Babilonia, algunos dicen, es la Iglesia Católica, otros dicen que es un sistema espiritual que se va a ver organizado en ese momento, y otros hablan de que es en general toda la representación de algún tipo de religiosidad. Se caerá ese sistema y entonces empezará a desarrollarse, repito, lo que se conoce como la gran tribulación. Vamos a ver varias de las plagas que se van a soltar durante la gran tribulación y que están asociadas a todo este fenómeno. ¿Por qué es importante la marca de la bestia en este punto? Porque la marca de la bestia te impide echarte para atrás. Esto es como un juego de video. No sé cuántos jugaron un juego de video alguna vez. Pero cuando usted jugaba, usted solo tenía la opción de ir para el frente. Usted no podía devolverse en lo que llamaban la famosa pantalla. Usted no podía regresarse en el juego. Entonces, la marca de la bestia va a ser una cosa que va a partir las aguas, que le va a decir a la gente: de aquí no te puedes regresar. Como les explicaba, no es algo que se pueda borrar. La marca de la bestia no es algo que yo me pueda sacar con jabón o con cloro o que me lo pueda arrancar de la piel. No, es algo que va a determinar un antes y un después. Y cuando usted ya haya pasado al otro lado, cuando usted ya haya quedado marcado, van a venirse todas estas manifestaciones
que yo le llamo plagas, que están descritas como parte de la gran tribulación. Entonces, si yo quisiera, si Pablo Chávez quisiera crear una línea cronológica de acontecimientos, diría que el proceso de la marca va a ser la antesala de la gran tribulación. Va a ser necesaria la marca para que venga la gran tribulación. ¿Y qué va a determinar el fin de esa fase de la marca para dar comienzo a la gran tribulación? Estas dos señales de las que estamos hablando, la predicación del evangelio y por otro lado lo que tiene que ver con la caída del sistema religioso, que al final van de la mano, porque predicar el evangelio también significa por consecuencia la peor temporada de la religión o de la religiosidad en la tierra, porque el evangelio te liberta, el evangelio te sana, el evangelio te restaura, y una de las cosas de las que te sana, te restaura, es de la religiosidad. Entonces van de la mano y podrían ocurrir simultáneamente o de una manera muy semejante. Bien, pido por favor que me levanten de manera virtual la mano aquellas personas que me van a querer colaborar en la lectura de los versículos bíblicos. Vamos a leer varios versículos. No sé si tendremos la posibilidad de leerlos todos, sobre todo cuando me refiero a las plagas. Creo que voy a citar nada más los versos para que podamos avanzar con facilidad. Son bastantes plagas. Entonces no quiero perder el dinamismo de la clase leyéndolas. Usted las va a poder leer después, pero nos vamos a poner en una antesala que nos permita entender el contexto. Hermana Eli González, me va a buscar, por favor, Apocalipsis 14, del 9 al 11, si es tan amable. A la hermana Erika Carrasco, por favor, Apocalipsis 15, 1, y luego me va a leer del 5 al 7. Son dos partes. Primero Apocalipsis 15, 1 y luego Apocalipsis 15 del 5 al 7. Por favor, búsquelo. Le ruego, si son tan amables, a la hermana Eli que me encienda su micrófono para escucharla. Adelante. Amén. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bien, creo que el versículo se entiende por sí solo, ¿verdad? Yo ya hice toda una explicación que viene a compaginar perfectamente con lo que acabamos de leer. La marca va a ser el banderazo de salida de la gran tribulación. A partir de ahí ya usted no tendrá retorno, no tendrá vuelta atrás. Usted ya habrá tomado una decisión consciente y racional, en este caso dice, de adorar. Ya no se habla tanto de un tema de compra y venta, sino de adorar, en este caso, al anticristo. Y por lo tanto ya no hay forma de arrepentirse. Suena un poco feo, pero ya no habrá espacio para ese arrepentimiento del cual hoy tenemos tanta facilidad y está a la mano, ¿verdad? Y del cual disfrutamos. Eso va a ser un punto de quiebre. Hermana Erika, por favor, si es tan amable, encienda su micrófono, seguimos leyendo la palabra. Apocalipsis 15, 1, primero y luego 5 y 7. 5 y 7 o 5 hasta el 7. 5 hasta el 7, mi hermana, adelante. Leo entonces Apocalipsis 15, verso 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles
7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí estamos ya por entrar al tema de las plagas. Solo quisiera señalar frente a este verso, ¿cómo es posible que lleguemos a este punto? Creo que cuando uno observa el comportamiento de la humanidad, y usted tendría que ser un amante de la historia para acompañarme en esta idea, pero si no lo es, le aseguro que la historia le va a interesar cada vez más. Uno observa que el comportamiento humano siempre ha tenido, diría yo, dos momentos relevantes. El primero es el de ascenso, ya sea como sociedad, como imperio, y el segundo es el de descenso. Esos ascensos muchas veces son largos, son extendidos. Para que un imperio llegue a su apogeo a veces le toma cientos de años. Y en ocasiones, pues se sostiene en el tiempo durante cierto plazo, pero la caída, aunque hay ejemplos de caídas que son paulatinas, la caída muchas veces es vertiginosa, es dramática. Acordémonos que para que haya una imposición de la marca de la bestia tiene que haber un gobierno. Detrás de la marca del 666 estamos hablando de un sistema de control de dominio a nivel político, económico, social, educativo. Estamos hablando de un sistema que somete a la persona, pero que así como la somete, le da cosas buenas, lo beneficia, le promete un porvenir mejor, le garantiza ciertas cosas que fuera del sistema no las tiene. Si hoy yo, por ejemplo, me imagino la China comunista, que creo que hoy es el mejor paralelo que tenemos para entender esto, yo podría cuestionarme por qué es que la gente cede tanto ante el sistema, que en este caso les exige prácticamente todo, les exige obediencia, les exige impuestos, les exige formas de vida. Acuérdense que en algún momento el sistema les prohibió la cantidad de hijos que podían tener. Los chinos durante muchos años estaba la famosa política del hijo único y va a ser acuérdese de mí, esa será la razón principal de por qué China caerá. Esa política va a tener repercusiones en el corto y mediano plazo. Va a haber un quiebre en la población que va a ser insostenible el gobierno, pero no es mi punto ahorita eso. Lo que quiero llevarle es que los declives de los sistemas de los gobiernos humanos son vertiginosos, son repentinos. Y particularmente esto es lo que va a significar el o la gran tribulación. Vamos a ver, previo a la gran tribulación, un esplendor de un gobierno, de un sistema que le va a dar a los que son parte, marcados con la bestia, con la marca de la bestia, les va a dar todo lo que necesitan, no van a tener ningún problema, van a estar contentos, satisfechos, y eso mismo es lo que va a alejar a la humanidad de Dios. Si ustedes se fijan, y vuelvo nuevamente a la historia, casi siempre que los imperios fueron desarrollándose, también hubieron conquistas o beneficios que se dieron para los gobernados o quienes eran parte del imperio, y eso significaba cierta oposición a la hora de que cayera ese imperio o ese sistema. Los beneficios que se recibían de parte, en este caso, de quien gobernaba. Particularmente lo que promete este sistema del anticristo es paz duradera, un constante río de beneficios en diferentes aspectos, seguridad, promete también una vida digna y bueno, podría seguir hablando de cosas. Pero en el momento que lo promete y lo cumple, porque cualquiera puede prometer, en el momento que lo promete y lo cumple, el ser humano dice, ahora ya no necesito a Dios. Porque ahora, ¿quién tengo? Tengo al gobierno, tengo al Estado, tengo al sistema. Ahora ellos son los que me proveen, son los que pagan mi cuenta de la salud, son los que educan a mis hijos, son los que me dan seguridad cuando hay problemas, son los que, si cae un huracán, una tormenta, un terremoto, reconstruyen mi casa. Entonces yo ya no necesito a Dios. ¿A quién necesito? Necesito al Estado, necesito al gobierno, necesito al sistema. Entonces es un juego, diría yo, hasta malvado, es un juego hasta siniestro de intereses satisfechos contra un deseo de someter y de gobernar.
Porque siempre que una dictadura, por ejemplo, ha caído, es porque se va deteriorando la calidad de vida de su población. Una dictadura difícilmente cae porque lo haga muy bien. Nunca pasa así. Bueno, vamos a tener una dictadura que lo va a hacer bien. Escúcheme, vamos a tener una dictadura y un sistema de gobierno que lo va a hacer bien. Cuando lo haga bien, muchos van a querer ser parte. Eso es lo que está pasando un poco con China. China lo está haciendo relativamente bien en muchos aspectos. Por eso es que muchos están aceptando el comunismo como un sistema, un régimen de vida. Pero ¿qué pasa si empieza a llegar hambre? ¿Qué pasa si empieza a morir la gente por plagas? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Bueno, eso es ese qué pasa si es lo que va a pasar ahora. Van a venirse plaga tras plaga tras plaga sobre la tierra y van a caer sobre todos los que se hayan marcado con la bestia. Por eso repito, hay algunos teólogos que dicen, justo en este punto de quiebre es cuando va a suceder el arrebatamiento, en esta transición. No te pusiste la marca de la bestia, entonces demostraste que amabas a Dios, que creías a Dios, sufriste un poco porque sufriste un poco por lo que significó, pero no vas a vivir la gran tribulación y Dios se lleva a su pueblo. Otros dicen, no, la gran tribulación la vamos a vivir un poquito, vamos a pasarla feo. Vamos a estar sometidos dentro de, o más bien fuera del sistema, como les explicaba, vamos a quedar fuera del sistema, porque no nos vamos a haber puesto la marca de la bestia. Vamos a primero vivir lo que va a significar esa situación y luego vamos a probar la amarga gran tribulación. ¿Qué escoge usted? Está difícil, ¿verdad? La opción está difícil. Entonces, plaga número 1, enfermedad. Va a haber una mortandad impresionante derivada de enfermedades. Apocalipsis 16, versículo 2 lo señala. ¿Ok? Lo señala. Número 2, o segunda plaga, la aflicción en el mar y muerte de todas las especies marinas. Vea qué cosa más violenta. Aflicción en el mar y muerte de todas las especies marinas. Hay un fenómeno muy interesante que se da dentro de los sistemas marinos. Los sistemas marinos, y yo se lo digo porque tengo el hobby de tener una pecera marina en la casa, son muy complicados de mantener, pero hay un fenómeno que se da dentro de las peceras marinas y del mar que se llama cianobacteria. La cianobacteria es el diablo mismo del mar. Es una especie como de baba, si pudiera yo explicárselo, burbujienta, color oscura, color negra, color rojiza, que se logra multiplicar con mucha facilidad y que por su consistencia y por su composición mata todo lo que toca. No lo mata instantáneamente, pero sí llega a matarlo a través del tiempo. A los peces porque no los deja respirar y a las plantas porque al caer encima de ellas impide que golpee la luz solar sobre ellas y entonces se da todo un fenómeno destructivo. Lo que le quiero decir en esencia es que a nivel biológico, científico, esto es totalmente posible. Y particularmente se dice que en la plaga que en su momento se dio en Egipto, cuando hubo la conversión del agua en sangre, fue cianobacteria. Le acabo de mencionar que la cianobacteria es de un color oscuro, rojizo, tiene otros colores, pero el más común es ese color rojizo oscuro y perfectamente pudo haberse interpretado que era sangre, obviamente para quien no conoce el fenómeno. Este organismo aparece de tanto en tanto. Algunos de ustedes habrán escuchado en sus países sobre la marea roja. ¿Habrán escuchado la marea roja? Cuando llega la marea roja, lo que le dicen a usted es que usted no puede consumir ningún animal que haya sido muerto por la marea roja. Bueno, la marea roja es cianobacteria. Entonces, es científicamente posible y proféticamente probable que esto ocurra. Apocalipsis 16, versículo 3, es donde se nos habla de esta segunda plaga. Número 3, va a haber un daño en los ríos y las fuentes de las aguas. Esto sucederá, o se ve, perdón,
en Apocalipsis 16:4. Ahí va en secuencia. Apocalipsis 16:4 nos narra la tercera plaga. Es muy posible que esta descripción se asemeja a lo que se vive hoy en la América ecuatorial, donde se dan fenómenos del niño y de la niña intercalados. En el primero se da una fuerte sequía y en el segundo lluvias intensas. Esto provoca que sucedan toda clase de trastornos en las cosas grandes y pérdidas económicas cuantiosas. Si ustedes se recuerdan, creo que todos ustedes crecieron con las famosas estaciones. La estación seca y lluviosa, la que predomina en mi país, y en su momento los países de 4 estaciones tenían su verano, su invierno, su otoño y su primavera, claramente marcados. No sé si habrán notado que el clima ya no está funcionando igual como cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños. Algunas cosas se piensa que son cíclicas. Yo soy de esa creencia. Y soy de la creencia de que toda esta carrera en la que está entrando la humanidad para tratar de evitar el trastorno del clima es un absurdo. Ellos están hablando de que el calentamiento global puede ser evitado si nosotros reducimos nuestras emisiones de CO2. Todos habrán escuchado esa famosa frase. Bueno, yo creo que eso, aunque pudiera ser útil, no va a variar los cambios que el planeta va a experimentar. Y esto no lo digo porque soy religioso y porque la Biblia lo dice, no, esto lo digo porque a través de la historia del planeta han habido momentos de congelamiento y de calentamiento, donde el ser humano no ha tenido ni las estructuras ni los contaminantes que tenemos. A veces se nos olvida que el planeta, aunque no es un ser vivo, está vivo. Es un ser, digamos, sí es un ser. El planeta, no sé si la palabra ser es lo que cabe, pero los movimientos del planeta nos hacen entender que no es una cosa monolítica, no es algo que no tiene cambios, no, el planeta está en constante cambio. Erupciones volcánicas, terremotos, las temporadas, las estaciones que hay climáticas. Hay muchas cosas que constantemente están dando vueltas alrededor del planeta. La aparición de estrellas, el oscurecimiento de ciertos planetas. Hay muchas cosas que permanentemente están cambiando y no podemos esperar que ante tantos cambios el planeta no cambie y que no hayan cambios dramáticos. Sí van a haber cambios dramáticos y es muy posible que muchos de estos cambios que estamos hablando tengan que ver con los acontecimientos finales. Pero como yo trato siempre de reiterar, eso no es todo en el mensaje de los últimos tiempos. No es que porque ahora hay niño y niña en el clima, entonces ya es que Cristo viene. No. Como usted está viendo, hay muchas otras cosas que nos deben hacer ver si Cristo está a las puertas. Cuarta plaga que tenemos en Apocalipsis 16 del 8 al 9, usted lo puede buscar, hay cambios que van a darse sobre el sistema solar. Quienes conocen los graves trastornos que ha experimentado el clima, como los que menciono, saben que esto podría ser una de las razones por las cuales se está dando lo que se llama el calentamiento global, y es que el sol esté variando de alguna manera su intensidad, su posición, o la Tierra lo esté haciendo de la misma manera. Entonces, hablar de que el sol va a verse afectado en los acontecimientos finales no debería ser algo nuevo. En realidad, la Biblia y muchos versículos alude al sol como una señal una señal apocalíptica. Así que a ponerle atención al sol. Plaga número 5 la encuentra en Apocalipsis 16 del 10 al 11. Va a haber un juicio sobre el imperio de la bestia. ¿Qué significa? Que todo ese esplendor, toda esa bonanza, toda esa virtud que emanó del gobierno de la bestia se va a venir abajo. Va a caer estrepitosamente. El sistema va a colapsar. Esa es la gran batalla de la humanidad, y es que nosotros no somos perfectos. Todo sistema humano está sujeto a la imperfección, a los errores de todo tipo y naturaleza. Entonces, no podemos creer en ningún momento que nuestra respuesta, y esto lo digo como una convicción de fe, de vida,
Nuestra respuesta viene de un gobierno, de un estado, de un sistema. Nuestra respuesta viene de Dios y siempre ha sido así y siempre será de la misma manera. Los políticos pueden a usted prometerle el oro y el moro y no necesariamente van a incumplir. La mayoría de las veces incumplen, pero no necesariamente van a incumplir. Pero aún cumpliendo con lo que digan, nuestras vidas no están sujetas, supeditadas, amarradas, condicionadas a lo terrenal. Somos pertenencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Plaga número 6. La plaga número 6 será una sequía y una sequía específica sobre el río Éufrates. Apocalipsis 16, 12, 16. Esta sequía muy específica y yo les preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué la plaga se ensaña con el Éufrates? Pónganme ahí lo que quieran en los comentarios. Voy a ver si me ponen comentarios. ¿Por qué creen ustedes que se ensaña específicamente con el Éufrates? ¿Cuál es su hipótesis profética de por qué se ensañan con el Éufrates? Déjeme ver si puedo ver los comentarios por acá. A veces cuando no tengo mucho tiempo de usar este dispositivo, se me va donde están las cositas. Déjeme ver. Ya lo encontré. Vamos a ver si a alguien se le ocurre por qué es que esta plaga se ensaña con el Éufrates. ¿Alguien escribió algo? Veo que no, ¿ah? Nadie se ha animado a ponerme el por qué. Pueden escribirlo aquí. Por el Edén, pone la hermana Analía. Bueno, efectivamente, el Éufrates es uno de los ríos de los cuales se alude en el jardín del Edén, que eran parte de esa creación hermosa que Dios había hecho. Si el río se seca, ¿qué está diciéndonos? Se acabó, se terminó todo rastro de la creación de Dios. Viene algo diferente, viene algo nuevo, viene algo distinto. Desde finales del año 2000, para quienes no lo sabían, se viene advirtiendo de la sequía que sufre el emblemático río Éufrates. Muchos pueblos ribereños han desaparecido, muchos pueblos que estaban a la orilla del río desaparecieron y también sus cultivos, especialmente en Irak. Sufren sufren mucho para subsistir, si es que no se han extinguido ya. Así que algunos dicen que esta profecía particularmente ya se cumplió. Seguimos. Vamos a ver. Sobre las plagas, tenemos esas 6. Y ahora entramos a hablar acerca propiamente de lo que conocemos como la gran tribulación. Le voy a pedir a la hermana Yasmín Castro, si por favor me puede buscar el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 21 y 22. Le leo algunas cosas que tengo aquí anotadas mientras que buscamos el verso. Mateo 24, 21 al 22. Todo este caos anunciado, que ya es algo irreversible, vendrá luego de la bonanza que trae el anticristo. Tome nota. Cuando los recursos empiezan a escasear y las calamidades arrecien, habrá un caldo de cultivo perfecto para que se genere una contienda final en lo que conocemos como el Valle de Armagedón. Esto ya es otro tema, ¿verdad? La batalla final, el cual todos sabemos que está ubicado en Israel. Dentro de estos turbulentos acontecimientos se llevará a cabo lo que muchos llaman, y repito, la gran tribulación. Un concepto acuñado para referirse, no es un concepto bíblico, o sea, usted no va a encontrar gran tribulación, tal cual. Aunque sí hay algunas versiones que lo señalan como algunas que yo las voy a mencionar, como por ejemplo la Reina Valera. Entonces, es un concepto que se acuña para referirse a un periodo de tiempo donde la humanidad va a sufrir todo tipo de catástrofes. Si bien toda la vida del planeta ha estado expuesto a calamidades todo el tiempo, en este periodo van a sobredimensionarse y se van a extender por toda la Tierra. Creo que el COVID-19 de alguna manera nos anticipó un poco lo que pueden implicar estas plagas mundiales, que son posibles y que van a venir durante la gran tribulación. Hermana Yasmín, por favor, enséñenos qué dice la Biblia específicamente cuando señala la gran tribulación. Adelante. Encienda su micrófono.
Buenas tardes. Apocalipsis 24, 21, 22. Dice, porque habrá entonces gran tribulación cuando la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y así, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí es donde se parten las aguas bien complicadas. No sé si les tengo malas noticias. Porque dice que la gran tribulación está destinada a venir, pero por causa de los escogidos se acortará. Entonces hay una implicación donde se nos dice que es muy posible que vayamos a vivir la gran tribulación. No de la misma manera que lo van a hacer los demás. Por eso es que se habla de que hay un arrebatamiento en medio. Ya vamos a ir a eso. Que hay un arrebatamiento de la iglesia en medio de la gran tribulación. Esa es una teoría teológica. No es la única. Pero sí creo yo que dentro del mundo pentecostal es la más aceptada, la más abrazada. La del arrebatamiento. Ya vamos a ir a eso. Sé que tienen ganas de aprender sobre eso y van a tener muchas más ganas de venir a la próxima clase el próximo martes, porque ahí vamos a hablar ampliamente sobre el arrebatamiento. Le voy a pedir mientras tanto, por favor, a la hermana Elizabeth Citrón, si me busca, Mateo 24, 23 al 27. Mientras que usted lo busca, yo le leo algunas cositas que tengo aquí anotadas. Teólogos entendidos en la materia discuten dos posiciones esenciales. La primera argumenta que la iglesia de Jesucristo será retirada antes del periodo de arranque de la gran tribulación. Es que si yo quisiera que fuera así. Si a mí me va a tocar la gran tribulación, yo digo mejor que me lleve antes. Se llevará a cabo luego el rapto, o sea, en la previa. A raíz de ese suceso en la tierra, muchos de los que hayan quedado serán movidos a un genuino arrepentimiento. ¿De dónde surge la idea de que va a haber un rapto, un arrebatamiento antes de la gran tribulación? Y en su gran mayoría se sostienen bajo la idea de el someter únicamente a quienes hayan sido marcados por la bestia a todo el proceso de la gran tribulación. Cualquiera diría con buenas intenciones, eso es lo más lógico, eso es lo que tiene más sentido, pero no necesariamente es en lo que todos coinciden a nivel teológico. ¿Bien? Se llevará a cabo el rapto, como les decía, a raíz de ese suceso en la tierra, muchos de los que hayan quedado serán movidos a un genuino arrepentimiento, pero ellos van a tener que esperar a otros acontecimientos para poder ser salvos. Falsos creyentes, cristianos apartados e inconversos se acercarán buscando salvación, pero bajo ese nuevo escenario tendrán que atravesar la gran tribulación junto con los inconversos. Esa es la primera teoría. La segunda postura asegura que la iglesia deberá mantenerse firme y fiel durante toda la gran tribulación. No habrá rapto para ellos, según esta teoría. Los verdaderos cristianos saldrán a flote frente al vendaval de catástrofes que vendrán sobre el planeta. O sea, se la van a comer completa. Y ahí, como les digo, hay dos posiciones, la que llega hasta el final y la que se da antes del final. Vamos entonces ahora al libro de Mateo. Por favor, hermana Elizabeth Citrón, si usted es tan amable, la escuchamos. Encienda su micrófono. Mateo 24, 23 al 27. Dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Antes de que entremos en controversias teológicas, sí me gustaría plantear algunas cosas que son verdades absolutas. En estos temas es muy difícil dejar sentadas verdades absolutas sobre lo que es el mensaje de los últimos tiempos.
Y una cosa que es invariable es que antes del retorno en gloria de Cristo vendrá la gran tribulación. Eso es algo ante lo cual nosotros no deberíamos tener espacio a dudas. Y sí es importante señalarlo porque hoy hay mucho mensaje confuso que dice que ya Cristo vino y que ya vino en segunda gloria y que ahora estamos en un reino y que hay que manifestar el reino y que todo es reino, reino, reino y que ya no hay supuestamente demonios y que ya no hay todo tipo de cosas. El problema es que ese mensaje, que no es poco frecuente, es más común de lo que usted piensa, ese mensaje que es poco frecuente no viene de la mano con las evidencias, porque los demonios se siguen manifestando, las enfermedades siguen estando ahí. O sea, no hay un concepto real de reino como el podríamos imaginar según la palabra. Entonces, sí es importante entender que la gran tribulación, desde el mensaje apocalíptico, sobre todo el que me estoy basando ahora para enseñar, es la antesala de la segunda, del segundo retorno en gloria de Cristo. Cualquier mensaje que lo asocie a usted con un retorno previo a eso, dígale que no. Dígale que no. Aun cuando vienen y aparecen y te dicen, es que Cristo va a venir tal día. Hermano, ¿dónde está la gran tribulación? Hermano, yo he sufrido, me cuesta un poco, pero es que esto no es lo que dijo la Biblia que iba a pasar. Y yo creo que esa es una forma muy fácil y es un antídoto muy sencillo para inocular a la gente ante caer en, en chantajistas, ¿verdad? En gente que no conoce realmente la palabra. Hace unos años atrás había toda una teoría que andaba por ahí con las famosas lunas de sangre, la habrán escuchado usted, y donde algunos predicadores hasta se dieron la libertad de arrojar una fecha. Una locura, ¿verdad? Es ignorar toda la palabra, y algunos, vea, y algunos supuestos doctores de la ley, ¿verdad? Y conocedores, graduados. O sea, usted no puede llegar y tirar por la borda todo el contenido del Apocalipsis solo porque es que coincidieron un par de eclipses o porque la luna se cruzó en Saturno. No, no, o sea, esas cosas más parecen un asunto casi astrológico o, no sé, rayando en lo demente, que alguien que realmente ha ido a la palabra, la conoce. Y por eso es tan importante, creo yo, desacomplejarnos con el mensaje apocalíptico, con el mensaje de los últimos tiempos. Porque para afirmar la fe, sí creo que es saludable conocer realmente qué dice la Biblia, para no caer en alarmismos. Hubo una generación completa, hermanos, bastante grande, de creyentes que dijo, Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene, y amén, yo creo que Cristo viene. Pero después de ese mensaje vinieron diciéndole a la gente, no estudie, porque ya Cristo viene. Otros dijeron, déjele las deudas al diablo, porque ya Cristo viene, y se endeudaron y nadie les pagó las deudas. Entonces fue un mensaje bueno, pero muy ignorante. ¿Ignorante en qué sentido? En todo esto que tiene que ver con la gran tribulación. Yo no puedo esperar que Cristo regrese sin que haya todo un fenómeno, un patrón, una conducta que va por la marca de la bestia, que podría o no, dependiendo de cuál es su postura teológica, implicar el rapto, el arrebatamiento. Pero la gran tribulación sí que no hay quite. Las plagas, el colapso, todo lo que eso implica, no son descripciones menores. Y es mucho el versículo que abunda sobre esto. Entonces, no es de recibo, no es aceptable un mensaje que nos separe de esa verdad. Para ir cerrando, le leo algunas cosas que tengo aquí anotadas. Desde mi óptica, una gran parte de la responsabilidad es la falta de la responsabilidad para que esto se genere, este colapso, este gran, esta gran tribulación se genere, va a ser el agotamiento de los recursos para la subsistencia de la humanidad. Y esto va a generar que el planeta se quiebre, como lo entendemos hoy. Ese planeta va a estar completamente agotado para este punto. Desde luego que no estamos hablando solo de un colapso militar, diplomático, político, económico. Estamos hablando de un colapso que va a darse aún dentro de la misma tierra, de la misma naturaleza, de los ecosistemas, de la capacidad de subsistencia tan increíble que tiene el mundo natural. Eso va a llegar a un punto de quiebre y no va a ser algo reversible.
De ahí también que dimensionemos realmente. No sé si reírme, perdóneme, cuando pienso en toda esta gente que habla de que Cristo ya viene. O sea, que le da una fecha a uno y que le dice cuando todas estas cosas no han sucedido. Es tan grande la devastación que se va a dar para este punto, antes de la batalla final, antes de la batalla de Armagedón, que no puede ser posible que lo que estemos viviendo sea comparable. Estamos hablando del agotamiento de las fuentes de aguas. ¿Se imagina el enorme problema que significaría que de repente el agua deje de fluir? Una locura. Bueno, a ese nivel de locura no hemos llegado aún. Es más, en el libro de Hechos 7:11 se usa el mismo término de Jesús acerca de una gran tribulación, y lo que referencia con el tiempo son los hermanos de José que se vieron obligados a buscar en Egipto la salida a la hambruna que se vivía por aquellos días. Lo que quiero decir es que en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 11, cuando se habla de este proceso, se hace una alegoría como lo que ya vivieron. En este caso, los descendientes de Abraham, los hijos de Jacob, cuando tuvieron que salir de la tierra prometida para buscar respuesta en Egipto. Entonces, sí van a haber problemas económicos, repito, sí van a haber problemas políticos, militares, y en eso podemos fantasear todo lo que usted quiera. Pero lo que va a apretar el pescuezo de la humanidad es la misma creación que les va a decir, que les va a demostrar que este planeta sí fue creado por un ser superior. Y que lo que ellos creen que no se va a acabar, las mareas que llegan, los vientos que soplan, las estaciones que van y vienen, el agua que fluye, dejará de continuar su curso porque Dios habrá traído juicio sobre la creación. Tenemos que dimensionar en una mayor capacidad lo que implica la gran tribulación. Es un colapso en los recursos de subsistencia del planeta, derivado de la ambición, del frenesí por buscar plenitud, por buscar salud, por buscar eternidad, por buscar bienestar del sistema del anticristo. Es interesante cómo ustedes observan el desarrollo de las tecnologías. Voy a poner un ejemplo bien burdo, pero creo que va a servir. ¿Se acuerdan cuando ustedes compraban antes un teléfono inteligente? Lo que costaba un teléfono inteligente. Era una fortuna. ¿Se acuerdan cuando antes ustedes compraban una pantalla plana? Era una fortuna. Valía una fortuna, una locura. Ahora están al alcance de cualquiera. Ahora usted puede llegar a una casa bien pobre y encontrarse una pantalla plana y encontrar a varias personas con teléfono inteligente en la mano. ¿A qué me llevo con esto? ¿A dónde lo llevo con esto? El desarrollo de las tecnologías, del avance, de la mejora en la calidad de vida del ser humano, demanda en una primera instancia una enorme cantidad de recursos. ¿Por qué eran caros en un principio? ¿Porque al creador se le ocurrió que eran caros? No, porque hubo una gran inversión de tiempo, de recursos, para poder llegar y dar ese producto terminado. Era muy costoso. Y esa es la forma en la cual el ser humano logra desarrollar todo lo que podríamos llamar virtuoso en la tierra. Requiere una gran cantidad de tiempo, una gran cantidad de recursos para obtenerlo. No es algo que sale fácilmente. Lo que realmente es bueno, creado por el hombre, significa una gran inversión de tiempo y recursos. Entonces, al buscar ese bienestar permanente, esa gratificación para toda la humanidad, esa paz mundial, todo eso va a generar una demanda excesiva de recursos que van a agotar al planeta y lo van a quebrar. Y desde luego Dios también diciendo, no más. Y es ahí donde entrará la batalla final. Que algunos creen que es una batalla porque unos son judíos y otros árabes. Puede ser. Porque la cúpula de la roca sí, porque la cúpula de la roca no, puede ser. Pero la principal razón de la batalla entre unos y otros es por la obtención
de recursos. El valle de Armagedón en este momento en Israel es el valle más fértil que tiene en este momento esa nación. Imagínense qué pasaría si la fertilidad de la tierra se agota en todo el planeta, exceptuando en ese valle. Solo piensen en eso. ¿Qué pasaría? Todos querrían esa tierra. Así que bueno, mis hermanos, se pone cada vez más interesante. Estamos viendo cosas tremendas en las noticias y entendemos que Dios está en control de todas las cosas. Así que bueno, le pido que me acompañe y continúe con nosotros en este seminario de colapso, la próxima clase, hablando acerca del arrebatamiento. Dios me los bendiga mucho. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao, chao.